Bienvenidos a un programa más de Conciencia Histórica, donde todo tiene una razón histórica de ser. ¿Sabías que en México existen diversas comunidades de origen extranjero surgidas a partir de la llegada de migrantes de otros países? Hoy hablaremos sobre cómo la migración ha traído beneficios y repercusiones a lo largo de la historia. Pero primero, tratemos de comprender qué significa migración. ¿Cómo explicar la migración como fenómeno social? Bueno, creo que justamente lo primero que habría que entender es que la migración no es un problema, ni es una amenaza, ni es un riesgo como se nos ha querido hacer ver. La migración es un hecho social, ¿no? Y es un fenómeno que está o que es inherente a la conformación de las colectividades humanas. De hecho, bueno, si nosotros miramos al pasado, nos vamos a percatar de que durante gran parte de la historia los seres humanos hemos sido migrantes. Nuestros ancestros más remotos se agruparon en bandas de cazadores-recolectores nómadas que se trasladaban de un lugar a otro en búsqueda de alimento, en búsqueda de animales para la caza, en búsqueda de condiciones climáticas apropiadas para la subsistencia. Y de esta manera fue que a lo largo de cientos de miles de años estos primeros grupos humanos salieron del continente africano y en distintas oleadas migratorias poblaron prácticamente todos los rincones del planeta. Posteriormente, las migraciones estuvieron asociadas a relaciones políticas, a relaciones mercantiles que se establecieron entre los estados-nación, al descubrimiento de nuevos territorios y a procesos también de conquista y de colonización, siempre motivadas por la idea de que era posible encontrar condiciones apropiadas de vida en otras regiones o en otros territorios. Ahora bien, hoy en día las migraciones contemporáneas, aunque son de otra naturaleza, porque se desarrollan, digamos, en el contexto de un mundo que está profundamente globalizado y profundamente interconectado, siguen respondiendo a estas mismas motivaciones. Es decir, detrás de la migración existe siempre la expectativa del migrante por arribar a un destino con mejores condiciones de vida, con mejores condiciones de trabajo y sobre todo con mejores condiciones de desarrollo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de migración, pues no estamos hablando de un fenómeno nuevo, ni tampoco estamos hablando de un fenómeno que es problemático en sí mismo, sino que estamos hablando de un hecho social que está profundamente arraigado en la historia y que está también profundamente enraizado en nuestra naturaleza humana. La transformación que genera la migración se ve modificada en muchos aspectos. ¿Sabían que Cacaxtla logró su hegemonía política, militar y económica en gran parte del valle poblano tlaxcalteca después de la caída de Teotihuacán y Cholula? A lo largo de la historia de la humanidad, se han llevado a cabo grandes migraciones que dan cuenta de la conformación de civilizaciones y sus características. Un ejemplo de ello es el poblamiento de América y las transformaciones que la población tuvo con el paso del tiempo, y al ir avanzando por el territorio continental hasta poblarlo por completo. Pero esa es otra historia. Centrémonos en Mesoamérica. A lo largo de 4.000 años, entre los años 2500 antes de nuestra era y 1521 de nuestra era, surgieron diversas culturas que poblaron las diferentes áreas culturales y regiones. Específicamente en Mesoamérica, las civilizaciones contaban con algunos rasgos en común, como el uso del calendario, su cosmovisión, religión, alimentación, sociedad, arte, arquitectura, escritura y rituales, entre otros. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la organización política, en la cual se observa una profunda división o estratificación social. En las civilizaciones mesoamericanas destacan 3 grupos sociales: la clase gobernante, los nobles y la gente común. Dentro de algunas sociedades, los comerciantes y artesanos eran considerados una clase social distintiva. Por su parte, la gente común vivía en barrios o pueblos donde no existía una diferenciación social. Se vivía en condiciones de igualdad y únicamente se destacaban los jefes o mayordomos, ya que se encargaban de resolver los problemas y pleitos comunales. Otro ejemplo, tal vez el más conocido y estudiado,
es la cosmovisión, ya que fue la base para explicar los orígenes y la organización del cosmos, el nacimiento de los dioses y la creación de la humanidad, y las relaciones de los dioses entre sí, entre los hombres y sus dioses, y entre los hombres y la naturaleza. El pensamiento mítico fue la manera de expresar los orígenes y definir las ideas sobre el tiempo y espacio humano. Gran parte de este legado sigue presente en México. A pesar de la destrucción provocada por la conquista y colonización española, existe una continuidad histórica entre el México antiguo y el actual. Aunque se destruyeron muchos testigos históricos, como códices, todavía existen algunos que nos cuentan la historia de nuestras raíces. La migración que se relata en el Códice Boturini, digamos que este es el documento fundacional de la historia de nuestro país, pues narra la travesía de un pueblo nómada, el pueblo azteca, que abandona su lugar de origen, presumiblemente ubicado en alguna región del norte, para asentarse de manera definitiva en el lago de Texcoco, que es donde se funda la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y esta migración, digamos, si bien corresponde a un hecho histórico, tiene también un carácter fundacional y yo diría incluso un carácter mítico que nos habla de la forma en que nuestro país se ha ido conformando en términos identitarios a partir de la interacción entre grupos humanos que provienen de distintas regiones o incluso de distintos países. En México en particular, bueno, tras la conquista arribó población europea, población africana, población asiática. En los años del cardenismo, México acogió a los refugiados españoles que huían de la guerra civil. Unas décadas después, en los años 70, recibimos a los perseguidos políticos que escapaban de las dictaduras del Cono Sur. Y hoy en día, bueno, somos país de destino y país de tránsito de migrantes que provienen de todas partes del mundo. Todas estas migraciones, todos estos flujos poblacionales nos han enriquecido en términos económicos, en términos culturales, en términos intelectuales y nos hacen este país heterogéneo, diverso, complejo que actualmente somos. Y bueno, eso lo podemos ver de manera muy cercana si miramos nuestras historias personales o familiares, pues nos vamos a dar cuenta de que todos en mayor o menor medida tenemos algún padre, algún abuelo, algún bisabuelo que nació en un lugar distinto al que nosotros vivimos actualmente, ¿no? También es muy probable que muchos de nosotros o de nuestras familias hayan tenido que establecer su residencia en otro estado o en otra ciudad, ya sea para estudiar una carrera universitaria, para encontrar un mejor trabajo, para formar una familia. Y en este sentido, bueno, pues tenemos que reconocer que de alguna manera todos somos migrantes y que la migración como hecho social, como fenómeno social, atraviesa profundamente nuestras identidades. Desde la antigüedad, como hemos visto, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. No imagino todo lo que desconocemos sobre nuestros ancestros. Aún hay tanto por descubrir de nuestra historia. Bueno, las migraciones tienen múltiples repercusiones, tanto en las sociedades de origen como en las sociedades de destino. Por lo regular, en los países o en las regiones que son expulsoras netas de migrantes, ocurre una pérdida importante de capital humano que tiene implicaciones económicas, demográficas y sociales muy relevantes. Hay zonas que experimentan procesos de despoblamiento muy intensos, hay regiones en donde se da un abandono generalizado de las actividades económicas tradicionales y donde hay también procesos, digamos, muy fuertes de desestructuración familiar que generan problemáticas sociales de muy diversa índole. Y bueno, también habría que decir que hay regiones en donde una vez pasado cierto tiempo se experimenta también un proceso de revitalización a partir del arribo de las remesas y del retorno de los migrantes. Las sociedades de destino, de acogida por su parte, pues también experimentan afectaciones
Algunas de ellas son benéficas y están relacionadas fundamentalmente con la aportación económica y cultural que hacen los inmigrantes a las sociedades receptoras en su conjunto, pero también es cierto que en muchas ocasiones pues, se presentan problemas relacionados con su integración social, es decir, con el acceso de este sector a infraestructura, el acceso a servicios básicos y sobre todo con el surgimiento de prácticas xenofóbicas, racistas, discriminatorias que colocan a los inmigrantes en una posición sumamente vulnerable, ¿no? Y bueno, aquí lo que habría que enfatizar es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo que establece es que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio o en el estado en el que prefiera, ¿no? Y que en este sentido los migrantes están protegidos por el derecho internacional y deben ser tratados sin discriminación, en condiciones de igualdad, independientemente de su condición o de su situación administrativa. Actualmente contamos con muchas formas de registrar la historia. La tecnología nos permite llevar este registro de manera verosímil y detallada, además de darnos la posibilidad de hacer nuevos descubrimientos y generar diferentes formas de seguir investigando nuestro pasado. Recordemos que mucha información con la que ahora contamos son teorías basadas en investigaciones exhaustivas y que los hallazgos actuales o futuros pueden confirmarlas o descartarlas para generar otras. Así es que la historia se sigue construyendo y escribiendo. ¿Cuándo te enteraste de que, limitada por los ríos Pánuco de México y Motagua de Centroamérica, el área mesoamericana se caracteriza por su enorme biodiversidad, situación que permitió el surgimiento de grandes civilizaciones comparables a las que nacieron en Egipto, China, India y Mesopotamia? Los rasgos centrales de sus habitantes fueron la especialización agrícola, la urbanización y la elaboración de un soporte cultural de gran trascendencia. Las civilizaciones que más destacaron fueron Olmeca, Maya, Teotihuacana, Tolteca, Mixteca, Zapoteca y Mexica. Teotihuacán, ciudad llamada así por los mexicas, ciudad de los dioses, fue la cultura que más sobresalió de las que radicaron en Mesoamérica, pues su influencia incluso alcanzó a las áreas de Aridoamérica y Oasisamérica. Tras su caída, se asentaron en sus proximidades las culturas de Xochicalco, ahora estado de Morelos, Cacaxtla, en Tlaxcala, y Cholula, en Puebla. En el segundo milenio comenzaron las invasiones toltecas y en 1325 se fundó Tenochtitlán. Pero, ¿cómo fue que lograron llegar tan lejos? Existe una diversidad de mitos sobre los orígenes de Mesoamérica que han influido en las creencias y formas de actuar de los pobladores de esta área a través de los siglos. Mitos sobre el origen del mundo, el sol, la luna, los orígenes del tiempo, el calendario, el maíz y el origen de los seres humanos, entre otros, ejercen una gran influencia en el contexto social de una cultura. Estos mitos fueron registrados en diferentes códices, específicamente en el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, que nos muestra el relato de una larga peregrinación, gracias a la cual fundaron la Gran Tenochtitlán en el lago de Texcoco, guiados por su dios Huitzilopochtli, quien también les ordenó que dejaran de llamarse aztecas, ya que a partir de ese momento serían todos mexicanos. Los mexicas habían salido de una isla llamada Aztlán, por cuyo nombre también son conocidos como aztecas, situada probablemente en algún lugar al norte de Tenochtitlán. La Tira de la Peregrinación señala que Aztlán estaba ubicado en una isla donde había 6 calpulis y un gran templo, probablemente dedicado a Mixcoatl. Después que los mexicas llegaron a Teoculhuacán, en el año 1 Pedernal, partieron 8 calpulis encabezados por 4 teomamaques, uno de ellos identificado como Tezcacóatl, quien cargaba a Huitzilopochtli,
y ordenó que fundaran la ciudad donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Siguiendo este designio, los mexicas deambularon por varios lugares, siempre en busca de la señal. Podría pasar horas viendo el detalle de los pictogramas que aparecen en los códices. Resulta intrigante cómo cada pequeño dibujo representa una gran parte de la historia de nuestros antepasados. Me pregunto, ¿de qué manera se relacionan las migraciones de entonces con las migraciones actuales? ¿Se llevarán a cabo por las mismas razones? ¿Qué influencia ejerce este fenómeno en la vida social, cultural y económica de los lugares? A manera de recapitulación, te invito a que hagas una investigación más detallada respecto a la migración en Mesoamérica y a la migración actual. Con el producto de tu investigación, elabora un cuadro comparativo sobre la migración descrita en el Códice Boturini y la migración actual. ¿Cuáles son sus diferencias, similitudes y consecuencias? Como conclusión, explica cómo afecta a tu entorno inmediato el fenómeno de la migración. Yo creo que una de las principales transformaciones que vamos a ver en el curso de las próximas décadas tiene que ver con el surgimiento de sociedades cada vez más heterogéneas y multiculturales, caracterizadas por la coexistencia de grupos humanos con valores, con normas, con tradiciones, con culturas, incluso con religiones distintas. Y esta diversidad, ¿no?, si bien puede ser vista como un atributo positivo, sobre todo si pensamos en las múltiples formas en que las distintas culturas pueden dialogar y pueden enriquecerse mutuamente, pues también representa un reto enorme, ¿no?, en términos de cómo procuramos la integración de estos grupos a la sociedad en condiciones de igualdad frente al resto de los ciudadanos. Por desgracia, lo que hemos estado viendo en muchas de las sociedades que históricamente han sido receptoras de población inmigrante es el resurgimiento de movimientos políticos y sociales que son abiertamente xenofóbicos y racistas y que se oponen de manera radical a cualquier tipo de política de inclusión. Ese sería un desafío, digamos, de grandes dimensiones, sobre todo para las sociedades que en los siguientes años se van a configurar como sociedades receptoras de grandes olas migratorias. Por otro lado, bueno, creo que otro de los desafíos que como sociedad global habremos de enfrentar en el curso de las siguientes décadas es el que se relaciona con el incremento de flujos migratorios vinculados a conflictos de orden político o de orden socioambiental que habrán de presentarse como consecuencia del cambio climático. Este tipo particular de desplazamiento vinculado a causas climáticas está ocurriendo ya desde hace varios años y dados los recientes pronósticos del panel intergubernamental de cambio climático, pues es un fenómeno que se verá incrementado de manera exponencial en el curso de los siguientes años, ¿no? Y en ese sentido, la comunidad internacional tendría que estar ya preparada no solamente para lidiar con los efectos inmediatos de las migraciones climáticas, sino también para repensar, ¿no?, este modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo claramente insostenible y que afecta además de manera diferencial a los países que forman parte del sur global. Yo creo que esos van a ser los dos desafíos más relevantes en materia de política migratoria que habrán de enfrentarse en el futuro. De acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, en 2019 el número de migrantes internacionales, es decir, personas que residen en un país distinto al de su nacimiento, alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo, frente a los 258 millones del 2017. De estos, 164 millones son trabajadores migrantes. Las consecuencias de la migración internacional en las regiones de origen son muchas y muy variadas. Estas dependen de la magnitud y modalidades de la migración, el perfil demográfico regional y las características de las personas que conforman los flujos migratorios. ¿Podrías imaginarte qué hubiera ocurrido de no darse la migración descrita en el Códice Boturini? ¿Cómo sería la sociedad actual? Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Soy Rodrigo Hidalgo y los espero en el próximo programa de Conciencia Histórica.